Como alguien ha escrito, si el universo es un accidente, nosotros somos accidentes. Pero si hay un significado en el universo, también lo hay en nosotros. Tal vez el doctor Albert Einstein nos ayudó a entender más sobre las leyes que gobiernan el universo que cualquier hombre que haya vivido jamás. Y él creía que había algún tipo de significado en la manera en que son las cosas. Estaba seguro de ello. Dijo que cuanto más estudio física, más me atrae la metafísica. Si aún no lo ha hecho, le gustará leer Einstein, Su vida y su época, de Ronald W. Clark. Albert Einstein fue un hombre tan extraordinario que parecía que hubiera llegado a este planeta por algún error en la navegación celestial. Y, como resultado, dedicó su vida a resolver los problemas del tiempo y el espacio para que el error no se repitiera. Aunque no pertenecía a ninguna religión o secta formal, era un hombre profundamente religioso en el sentido cósmico. Creía que tal magnificencia y orden colosal, el gran ciclotrón del universo, como dice Ronald Clark, no podía haber sido un accidente. Pero Einstein era mucho más que un gigante de la física. Era también un humanitario valiente y amable, y se interesó en el propósito de la vida. Y respondió a la pregunta de por qué estoy aquí, tal como creo que ya se ha respondido, cuando dijo que el hombre está aquí solo por el bien de los demás hombres. Bueno, eso es todo, lo compraré. El hombre está aquí solo para servir al hombre. En mi opinión, es la única razón por la que tiene sentido. Puede que haya millones de personas que no estén de acuerdo y millones más que no conozcan esa afirmación, pero la verdad de la misma se reflejará en sus vidas de todos modos. La verdad de esa gran afirmación se refleja en tu vida y en la mía también. Incluso la diversión que buscamos depende de ello. Si no servimos a los demás, la vida pierde su sentido para nosotros. Y creo que esto es lo que explica en gran medida el malestar que encontramos en la juventud actual. Hay algo en cada uno de nosotros que nos dice que, una vez que hemos dejado atrás las cosas de la infancia, estamos aquí para servir a los demás. Y si permanecemos en posiciones en las que no asumimos el servicio que normalmente debería acompañar a la edad adulta, nos volvemos inquietos, ansiosos y deprimidos. Es lo que está detrás de gran parte de la inquietud que es común en los hombres una tarde o noche de domingo. Por eso nos cansamos después de un tiempo de jugar al golf todos los días, o de pescar o navegar, o de cualquier otra actividad de ocio que hagamos. Podríamos decir que nuestro ocio tiene sentido y renovación en la medida en que sabemos que nos lo hemos ganado. Y lo ganamos sirviendo a los demás, especialmente en nuestra cultura. Solo tenemos que mirar a quienes nos sirven para ver la verdad de nuestro postulado. Está la insatisfacción de nuestra población estudiantil de mayor edad. La gente de Skid Row que busca escapar en el alcohol, la gente en prisión que busca escapar de cualquier manera que pueda encontrarla, en los desempleados e incluso en los trágicos ricos ociosos y miembros de la jet set cuyas vidas, si no han encontrado alguna forma significativa de expresión o una causa o papel en el que puedan perderse, son caricaturas lamentables de la existencia real. Aquellos que no se han encontrado a sí mismos, a menudo tratan de perderse. En una línea directa anterior, mencionamos el comentario del Dr. Maslow, de que las personas son juzgadas en nuestra sociedad de la misma manera que los árboles frutales son juzgados por sus frutos, por su producción, su calidad y cantidad, que es otra forma de decir por lo bien que sirven. Un joven a menudo pregunta, ¿por qué estoy aquí? La respuesta es, estás aquí para servir. Tu parte del trato es organizar tus recursos únicos de tal manera que hagas el mejor trabajo posible para servir a los demás. Y siempre servirás mejor haciendo lo que más disfrutas, lo que mejor se adapta a tus talentos y habilidades únicos. La siguiente pregunta suele ser, bueno, todo eso está bien, pero ¿por qué me salgo de esto? Y la respuesta a eso, por supuesto, es, tus recompensas durante todos los años de tu vida serán acordes a la extensión y calidad de tu servicio. Ahora bien, si quieres tener un ingreso de $3,000 a la semana, o disfrutar de volar tu propio jet y conducir coches caros, tienes que servir de una manera poco común. Ahora bien, la forma de hacerlo depende de ti, y este es el desafío que puede hacer que la vida sea tan interesante, tan exasperante y desconcertante.
Tenemos que decidir qué es importante para nosotros. Ahora bien, el doctor Einstein no quería nada más que las necesidades básicas de la vida: un techo, una cama, comida, un lugar para trabajar, su violín y su velero. Los modernos adornos del éxito no significaban nada para él. Estaba simplemente por encima de ellos. A menudo lo confundían con un viajante de comercio fracasado. Pero su servicio a la humanidad fue monumental y su recompensa, la inmortalidad. Podía tener todo lo que quisiera, de naturaleza material. No quería nada. Era un ser humano completamente maduro. Pero él no había seleccionado sus propios grandes dones. Sus capacidades, como las nuestras, provenían de su herencia genética única. Simplemente las utilizó lo mejor que pudo, al tiempo que desarrollaba una visión madura y rica de la humanidad. Creo que deberíamos hacer lo mismo y que nuestros hijos deberían saber, cuando tengan la edad suficiente, que deben hacer lo mismo. Aprovechar al máximo sus dones y, al hacerlo, maximizar su servicio y, al hacerlo, maximizar sus recompensas. Todo encaja. Tiene sentido si te interesa dar, recibir o ambas cosas. Pocos de nosotros hemos madurado o nos hemos enfrascado tanto en un tema como lo hizo el doctor Einstein. A la mayoría de nosotros nos preocupa mucho este mundo y cómo podemos disfrutarlo a medida que avanzamos. Tendemos a gustar las cosas bellas y las ventajas del éxito. Tal vez todavía seamos niños en ese sentido, pero ser un niño es divertido e inofensivo. Parece que nos gustan cosas como las casas bonitas, los coches, las pieles, las joyas, los yates y los viajes, al menos hasta que los hemos tenido durante un tiempo. Pero, olvidando por el momento lo que podemos desear, lo importante es encontrar la mejor manera de servir. Esto responde a la pregunta: ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí para servir a los demás. Ahora sé por qué me levanto por la mañana y a qué debo dedicar una buena parte de mi día, maximizando, si puedo, mi servicio a quienes he elegido servir. ¿Cómo puedo hacer un mejor trabajo de servicio hoy que ayer, este año que el año pasado? Mientras pueda seguir respondiendo a esa pregunta, seguiré creciendo y madurando como persona, y nunca envejeceré en mente y espíritu. Esto aclara nuestras vidas. Como decía el Cándido de Voltaire, cultivemos nuestro jardín. Hagamos de él un buen jardín, el mejor jardín que podamos producir con el equipo y las condiciones que se nos han dado dentro de los enormes parámetros que ofrece el mundo de hoy y de mañana. Pero ¿cómo relacionamos la idea de servicio a los demás con nuestras metas personales? En su excelente libro, Un Dios interior, el distinguido microbiólogo y autor, René Dubos, nos dice que los griegos preclásicos y clásicos simbolizan las partículas de masa de la naturaleza del hombre, en particular, las fuerzas que lo motivan a realizar hazañas memorables, mediante la palabra enteos, un Dios interior. Del griego enteos se deriva la palabra entusiasmo, una de las más bellas de cualquier lengua. Y añade: el hombre de hoy puede que ya no crea en el origen divino de la inspiración, pero son pocos los que no conservan la antigua y casi mística fe de que el entusiasmo es la fuente de la creatividad. Cualquiera que sea su afiliación religiosa o filosófica, todos los hombres y mujeres saben que habría pocas posibilidades de mejorar el mundo si no fuera por la fe que se deriva del Dios interior. En el sentido griego original, la palabra entusiasmo significa mucho más que un interés profundo, un celo ardiente o unos ojos brillantes. Implica la locura divina, la manía que Sócrates consideraba el motor de todas las creaciones valiosas. Como lo expresó Platón en el Fedro, en realidad los frutos de las bendiciones nos llegan a través de la locura cuando se envía como un regalo a los dioses. La locura, que viene de Dios, es superior a la cordura, que es de origen humano. Creo que eso es lo que cada uno de nosotros busca, el tipo de trabajo que se adapta tanto al tipo de persona que somos, que podemos perdernos en él y encontrar un entusiasmo sin fin, una especie de locura divina. Cuando lo hacemos, nuestros esfuerzos diarios se vuelven uno con nuestros objetivos o con nuestro papel. Entonces, servimos automáticamente. El servicio se convierte en un acompañante natural, un subproducto de nuestro pensamiento, creatividad y acciones diarias.
No hay duda de que la creatividad es una extensión natural del entusiasmo. Y estoy convencido de que existe un tipo de trabajo para cada uno de nosotros que hará que el Dios que llevamos dentro salga a la superficie. El entusiasmo es una especie de locura o manía, y es, como pensaba Sócrates, el motor de todas las creaciones que valen la pena. Nuestros objetivos personales se vuelven entonces casi incidentales y se nos presentan automáticamente y se nos da lo que necesitamos, sea lo que sea, para continuar con nuestro trabajo. Eso puede implicar una gran corporación que emplee a miles de personas. Puede tratarse de un trabajo o puesto en particular, de una entidad completamente nueva de algún tipo, como una organización, una corporación o una pequeña empresa. Puede tratarse de una afición, una actividad de tiempo libre, un interés de jubilación. Pero en el interior de cada uno de nosotros existe una fuente de entusiasmo, nuestro propio enteos, nuestro propio Dios interior. Es interesante que, cuando encontramos a nuestro propio Dios en nuestro interior, este se convierte con mucha frecuencia en una fuente no solo de profunda satisfacción personal, entusiasmo y creatividad, sino también de una recompensa económica suficiente. En el mundo actual, el dinero suele ser el modo en que llevamos la cuenta. Los mejores jugadores, aquellos que han encontrado su mayor fuente de talento, dedicación, entusiasmo y creatividad, suelen acabar con una parte satisfactoria de las canicas del mundo. En el excelente libro de Charles Finkel, The Places of Philosophy, aprendemos que cuando Platón habla de hombres buenos o virtuosos, como lo hace repetidamente en el Simposio y otros diálogos, es útil tener en cuenta lo que los griegos querían decir con esos términos. No tenían una visión de la moral propia de una escuela dominical. Frederick Woolbridge, que fue colega de John Dewey en Columbia durante muchos años, solía señalar que la historia de la moral se contaba en la historia de la palabra virtud. Comenzó entre los griegos como la fuerza del hombre y llegó a significar entre los victorianos la debilidad de la mujer. El modelo del hombre bueno o virtuoso que tenían en mente los griegos era el de un caballero, sociable por naturaleza y activo en la vida pública. Amaba las palabras y la discusión. Era sensible a la belleza y, según pensaban los griegos, debía sentirse atraído físicamente por ella. Había un toque de magnificencia en su porte y amor por el color. Era magnánimo con los demás, generoso, aunque no ostentoso con el dinero, e indiferente a las dificultades, si se le imponían. Pero no era manso ni humilde. Buscaba ser justo y equitativo en sus tratos, imprudente y moderado en su conducta, pero admiraba el talento, la fuerza y los logros, y no veía virtud alguna en la pobreza, ni mayor sabiduría en la sencillez de espíritu. La falta más notoria en este calendario de virtudes es una cualidad que hoy en día clasificamos en un lugar destacado, la compasión por la debilidad. Parece la descripción del héroe de uno de los libros de Ayn Rand, pero creo que es una buena descripción de la persona con una excelente imagen de sí misma, una persona que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y creo que también es una descripción acertada de la gente que hace cosas en el mundo. Disfrutará mucho leyendo The Pleasures of Philosophy, del profesor Charles Frankel, ex secretario adjunto de Estado para Asuntos Educativos y Culturales, un excelente autor para añadir a su colección personal. Todos buscamos lo bueno y lo bello, como sugirió Sócrates, y estaremos en camino hacia ello cuando encontremos lo bueno y lo bello dentro de nosotros mismos. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que intenta indicarnos el camino para encontrarlo, y creo que esto conducirá invariablemente al servicio. Esto se puede hacer a través de un buen producto, cualquiera que sea la forma que adopte. Puede ser un libro como los que hemos comentado aquí, o una novela, o un producto para uso de la gente, o un servicio de algún tipo. Y es aquí donde debemos mantener lo que es importante y lo que no está siempre presente. Es algo que es fácil perder de vista. Si somos gerentes en el mundo de los negocios, tendemos a obsesionarnos, y por varias y muy buenas razones, con el resultado final de los estados financieros. La respuesta debe ser una ganancia, la respuesta lógica al tipo correcto de producto o servicio. Si lo que hacemos no tiene valor de mercado,
es poco probable que sea realmente bueno o necesario, o deseado por la gente. Y necesitamos ganancias para crecer, invertir en nuestro negocio y pagar a quienes han invertido en él. A veces las máquinas que hemos creado se hacen cargo de nosotros. Dicen, mira, podemos producir en gran abundancia, déjanos ir, y corremos el riesgo de perder de vista la calidad, el servicio y el significado en nuestra admiración por la cantidad ilimitada. La popularidad en sí misma puede convertirse en enemiga de la calidad. Por muy grandiosas que se hayan vuelto las técnicas de producción en masa, no deberíamos permitir que alcancen una velocidad o un objetivo que sacrifique la calidad y el propósito legítimo en aras de la cantidad. Es mejor tener un mercado más grande que nuestra capacidad para llenarlo, tener una cola de espera si es necesario, contener las ganancias máximas si es necesario, para asegurarnos de que lo que estamos produciendo, la forma en que servimos a quienes hemos elegido servir, es la mejor manera de la que somos capaces. Una vez que se ha establecido el tipo de letra para un libro, se pueden imprimir y distribuir millones de ejemplares de calidad perfecta, y lo mismo ocurre con muchos otros tipos de productos. Pero en la escritura de ese libro, en el diseño y la formulación del producto original, es necesario dedicar tiempo, cuidado, entusiasmo, creatividad y sentido de la responsabilidad. Y la idea rectora debería ser, ¿qué tan bien podemos hacerlo? No cuánto dinero podemos ganar con ello. Si ponemos las cosas en este orden y sabemos lo que estamos haciendo, el dinero debería surgir como un efecto natural. Entonces creamos en lugar de simplemente competir, entonces lideramos en lugar de seguir. Me gustaría citar a Manas del 20 de septiembre de 1972. El dolor no es nada nuevo en el mundo. Las crónicas de la historia están llenas de relatos de sufrimiento humano. Las grandes migraciones de pueblos han sido a menudo intentos de escapar de condiciones en las que el dolor era inevitable. Pero hoy en día se ha añadido a la suerte humana un nuevo tipo de dolor. El dolor de una comprensión desconcertada y frustrada. Con razón o sin ella, los hombres pensaron que estaban a punto de tener el conocimiento suficiente para comprender el mundo y el lugar que ocupan los seres humanos en él. Sin embargo, ahora se enfrentan a pruebas cada vez mayores de que su conocimiento es falso o lamentablemente insuficiente. Los años que deberían haber sido testigos del éxito culminante de la sociedad occidental están empezando a parecer breves intervalos de creciente desesperación. No es el próximo triunfo, sino el próximo desastre el que se convierte en el contenido de las mentes que se preguntan. Así que ahí está el dolor que sienten los hombres, cuya inteligencia se vuelve ineficaz, cuya riqueza ya no compra nada que valga la pena tener, cuyos sueños ya no se relacionan con las posibilidades que revelan los severos imperativos de la naturaleza. Existe un sentimiento generalizado de que deberíamos saber quiénes somos, qué es el mundo y qué deberíamos estar haciendo, ya que sabemos tantas otras cosas muy bien. Pero a la hora de responder a estas preguntas más amplias, fracasamos sistemáticamente. Inevitablemente, entonces, un dolor intelectual subyacente en una vaga culpa moral invade a los hombres serios de la época, que se sienten como si estuvieran en una gran encrucijada de la historia, pero donde los caminos alternativos hacia el futuro parecen inexplorados e inexplorados. Se trata, podríamos decir, de un dolor filosófico, y por ello puede llamarse un dolor de parto, que significa el momento y la necesidad de entrar en otro tipo de vida. Pero el dolor filosófico tampoco es nuevo. Lo que es nuevo es el hecho de que parece estar invadiendo toda una época y cultura, mientras que en el pasado solo buscaba a unos pocos individuos, afligiéndolos con preguntas en las que el mundo en general no tenía ningún interés. La búsqueda filosófica fue en otro tiempo para unos pocos solitarios, y quienes aceptaron su austera invitación habían perdido el gusto por otras indagaciones. Respondieron en razón de algún hambre o anhelo oculto. ¿Qué llevó a Sócrates a decidir pasar su vida ayudando a los hombres a desengañarse? No lo sabemos. Muchos de sus compatriotas atenienses lo consideraban ridículo y, en definitiva, un individuo problemático del que la ciudad podía prescindir. Es curioso que el mundo saboree las enseñanzas de un Sócrates y mantenga vivas sus ideas durante miles de años. Sin embargo,
Cuando un hombre vivo practica la vocación socrática, sus compatriotas encuentran formas de aislarlo y negarle atención a sus ideas. Por si sirve de algo, tenemos una teoría sobre el presente. Las circunstancias de la vida, a medida que los hombres las han ido modificando y moldeando, están planteando ahora las preguntas socráticas. ¿Cuál era el propósito de las preguntas socráticas? El antiguo ateniense esperaba persuadir a los griegos de que examinaran sus propias creencias, sus propios principios básicos, y comprobaran si eran lo suficientemente buenos como para vivir de acuerdo con ellos, una pregunta dolorosa para casi cualquier hombre. Sócrates era un hombre amable y gentil, que hacía todo lo posible por plantear sus preguntas en términos comprensibles. No ocurre lo mismo con las circunstancias de nuestra vida. Todo lo que nos dicen es que no funcionará, que lo que estás haciendo no es lo correcto. Una naturaleza herida, humillada y maltratada, nos habla a través de las respuestas del medio ambiente, en los gritos de los hombres coléricos y en las revueltas de los jóvenes. Y la voz de la naturaleza no es el lenguaje amable de Sócrates que se esforzaba por hacer entender a sus oyentes. No, la voz de la naturaleza que nos habla es tan indiferente a nuestra inteligencia ansiosa como nosotros lo hemos sido al mundo, que nos rodea durante los siglos en que aprovechamos sus energías y desperdiciamos sus riquezas al servicio de nuestros intereses y apetitos. La naturaleza es ahora una instructora fría e inflexible. Quizá hemos sacado provecho de escuchar la voz del entorno en lugar de los suaves consejos socráticos. Nuestra maltratada anfitriona habla ahora a todo el mundo, no solo a un puñado de aspirantes a filósofos. Estemos preparados o no, ahora debemos empezar a entender sus advertencias o sufriremos las consecuencias casi inmediatas de nuestra continua ignorancia. En Literatura y el hombre occidental, un valioso estudio cultural, así como una historia de la literatura, J.B. Priestley habla del cambio que se produjo en 1956, la civilización occidental como resultado de la revolución industrial y el desarrollo de la impresión en grandes volúmenes a partir de un rollo de papel continuo. La gran expansión del industrialismo comenzó hace poco más de un siglo, dando poder a una nueva clase media en gran medida indiferente al pensamiento y la literatura. Como dice Priestley, esta época, con todo lo que ha logrado en materia de progreso material, representa el triunfo de la clase media industrial y comercial. El mundo de la Gran Bretaña victoriana e imperial, del norte después de la Guerra Civil estadounidense, del Segundo Imperio francés e incluso, aunque en menor medida, de Rusia después de 1861 y la liberación de esta tierra. Es el mundo tal como lo desea y lo crea esta clase particular, que tiene más poder y empuje que cualquier otra. Las grandes exposiciones internacionales, a partir de 1851, reflejan el triunfo brillante de esta gente ocupada y codiciosa. Controlan el motor de toda la sociedad occidental. Los valores que la sociedad da por sentados no son sus valores. Y aunque este pasaje no explica en modo alguno por qué las poblaciones de Inglaterra y Estados Unidos se sometieron tan fácilmente al credo de estos pueblos ajetreados y codiciosos, sí registra el hecho del predominio comercial y nos permite entender por qué hasta hace muy poco el Producto Nacional Bruto se ha considerado la principal medida de los logros humanos. Ahora bien, a partir de estos fundamentos psicológicos, la destrucción del planeta se produjo como algo natural. Sin embargo, hubo otros factores, como la unión de la tecnología científica con la industria, que se produjo, según Lynn White, Jr., alrededor de 1850, y que aceleraron enormemente el curso destructivo de la expansión industrial. Y, como añade el Dr. White en un artículo épico, con la explosión demográfica, el carcinoma del urbanismo sin planificación, los depósitos ahora geológicos de aguas residuales y basura, seguramente ninguna criatura aparte del hombre ha logrado jamás ensuciar su nido en tan poco tiempo. El hombre occidental, dice el doctor White, no se preocupa ni tiene consideración por la tierra y sus criaturas. Simplemente las utiliza para sus propios fines y cree que no encontraremos remedio para nuestros males planetarios que se multiplican mediante un cambio de actitud esencialmente religioso. Debemos repensar y resentir nuestra naturaleza y nuestro destino.
Otro aprendiz socrático, casi un oficial, es el economista E.F. Schumacher, cuya campaña en favor de la tecnología intermedia está cobrando fuerza poco a poco. El evangelio económico del señor Schumacher tiene dos pilares. En primer lugar, cree en la vida sencilla y considera la economía como una disciplina que debe subordinarse al orden y las necesidades de una vida guiada por la inteligencia moral. El consumo mínimo posible compatible con la decencia y la salud es su idea de la forma de vida de los seres humanos. Su segundo tema se refiere a cómo se debe ayudar a los pueblos subdesarrollados del mundo. Y aquí es donde entra en juego la tecnología intermedia, llevando las herramientas y los sistemas sofisticados de la tecnología avanzada a culturas que no están ampliamente industrializadas, al tiempo que se libera a los pueblos de estos países del proceso de desarrollo natural. Necesitan herramientas sencillas, tecnología intermedia, no los aparatos complicados que son la evolución de una sociedad con gran densidad de capital y escasez de mano de obra. Los países subdesarrollados, así llamados, necesitan mano de obra en abundancia, gente que necesita trabajar. No necesitan máquinas que desplacen a los hombres, sino herramientas bien diseñadas que permitan a la gente trabajar con mayor eficiencia. Solo así pueden llegar a ser autosuficientes y adquirir la confianza necesaria para desarrollarse a su manera. Las afirmaciones de Ivan Illich tienen mucho en común con las ideas de F. Schumacher. Al igual que Schumacher, Illich está interesado en el desarrollo o la provisión de herramientas que fortalezcan al individuo en lugar de debilitarlo o hacerlo sentir incompetente y dependiente. Para Illich, los medios de la educación son una especie de herramienta, y esta también debería ser de fácil acceso. El objetivo de la educación debería ser liberar a los estudiantes de la autoridad externa, no encarcelarlos en estructuras jerárquicas donde ascender a un nivel superior se hace virtualmente imposible debido a la inaccesibilidad de las herramientas del aprendizaje, que se volverían escasas debido a su alto costo y a la profesionalidad. La tecnología debería liberar a los hombres, no condenarlos a una vida de servidumbre, porque los sistemas complicados inevitablemente crean inferioridad y subordinación. El análisis que Illich hace del consumismo y de las pretensiones de conocimiento exclusivo de los expertos demuestra que las soluciones políticas radicales no abordan los problemas reales del hombre moderno, que son el resultado de los efectos deshumanizadores de los diversos métodos y técnicas que se supone que aportan libertad y prosperidad a todos. Illich sostiene que la doctrina cada vez más radical del industrialismo occidental es contraproducente y que, en la práctica, hace que la gente común sea dependiente e incapaz de planificar y vivir su propia vida. ¿Qué tienen en común Schumacher e Illich? Pues todo y una cosa. El despertar de las potencialidades de los seres humanos es lo más importante en la vida. El despertar de las potencialidades de los seres humanos es lo más importante en la vida. Estarán de acuerdo con John Ruskin en que la prueba de un sistema social no es la riqueza que produce, sino qué tipo de hombres, qué tipo de experiencia humana produce. Los graves errores de nuestra sociedad, la contaminación, las guerras, la indiferencia hacia los jóvenes, los viejos, los enfermos, los inadaptados, son bastante obvios y se ha escrito mucho sobre ellos, pero el mal central reside en lo que el hombre piensa del hombre. Ni Schumacher ni Illich están dispuestos a dar licencia a nadie para manipular a otros seres humanos para que mejoren sus condiciones. Los elementos de mejora humana ya están dentro de cada uno. Lo que todos necesitan es un entorno que invite al autodesarrollo. Pero, ¿cómo se llega a una conclusión de este tipo sobre el hombre? ¿Por qué preocuparse tanto por la integridad y la promesa de otros seres humanos? ¿Por qué son activistas en favor de la autorreconstrucción? Si respondemos a estas preguntas, sabremos mucho. Mientras tanto, otra pregunta puede ser de alguna ayuda. ¿Por qué, en primer lugar, no hay más personas que tengan este sentimiento fuerte sobre las potencialidades y los recursos internos de los seres humanos? Admiramos a Sócrates por su coraje moral y su intelecto indagador, pero no prestamos mucha atención al hecho de que Sócrates también defendió la declaración de que el verdadero hombre es un alma, y que el alma tiene su propio conocimiento y posibilidades, y que solo necesita de la ayuda de los demás para despertarla a la acción. Sócrates lo expone,
Y la idea de la realidad espiritual en el ser humano nos llega a través de Platón a partir de esta enseñanza. Ahora la tenemos también de Oriente, pero la idea platónica del alma ha sido parte de nuestra literatura y tradición durante más de 2000 años. ¿Qué ha sucedido con esta idea? El curso de la historia occidental desde la decadencia de la civilización clásica hasta el siglo XVIII produjo un gran efecto en el pensamiento moderno. Invirtió el significado y el valor que se le daba a la idea del alma. Para Sócrates y Platón, el alma era la verdadera identidad, el ser que tenía necesidad de tomar sus propias decisiones, de liberarse de las presiones de la opinión y la costumbre, y de confiar en los principios para orientar su vida. Pero en el siglo XVIII, la libertad había llegado a identificarse con las doctrinas de un materialismo agresivo, y la idea del progreso y la esperanza de justicia social estaban estrechamente vinculadas con la filosofía mecanicista de mentalidad dura que habían desarrollado Descartes y los materialistas franceses posteriores. Estas enseñanzas encajaban bien con la imagen emergente de la máquina del mundo de Isaac Newton, y eran bastante coherentes con la afirmación baconiana de que el conocimiento y el poder son la misma cosa. La idea del alma, por tanto, no tenía cabida en el esquema moderno. Abandonarla tenía más que una sanción moral, como dejaron claro los escritores del siglo XVIII. En el extenso ensayo de Vasily Rosenhoff, Dostoyevsky y la leyenda del Gran Inquisidor, publicado por primera vez en 1891 y traducido ahora al inglés por Spencer E. Roberts, escribe: el mal fundamental de la historia reside en la relación incorrecta que hay en ella entre los fines y los medios. La personalidad humana, considerada solo como un medio, es sacrificada para levantar el edificio de la civilización y, por supuesto, nadie puede determinar hasta qué punto y durante cuánto tiempo más puede continuar esto. Algo monstruoso está sucediendo en la historia. Una especie de fantasma se ha apoderado de ella y la ha pervertido, en nombre de algo que nadie ha visto jamás y que todo el mundo solo espera. Se está cometiendo un mal intolerable. Hoy, como en el pasado, se sacrifican seres humanos y medios eternos, no ya individualmente, sino en masas enteras, en naciones enteras, en nombre de un fin general lejano que todavía no se ha revelado a ningún ser vivo y sobre el que solo podemos conjeturar. ¿Y dónde acabará todo esto? ¿Cuándo aparecerá el hombre como fin en sí mismo? Aquel por quien se han hecho tantos sacrificios. Nadie lo sabe. Y esto lo escribió, recordemos, en 1891, inspirado por la leyenda del Gran Inquisidor de Dostoyevsky. No tenemos por qué permanecer en una fila interminable que lleva a ninguna parte. Y para la mayoría de la gente, no es solo una fila que lleva a ninguna parte, sino también un paisaje aburrido, sin interés y desolador. Ni siquiera es divertido. ¿Por qué la gente sigue teniendo trabajos ridículos, sin interés y sin sentido, en feos y abarrotados páramos, viviendo en viviendas estúpidas, abarrotadas y sin imaginación? Han quedado atrapados en un entorno que dan por sentado y en los hábitos de generaciones. Como el canario en una jaula, creen que eso es todo lo que hay en el mundo. Deben pensar que la vida es la buena vida. ¿Qué dirían si les preguntáramos si están buscando lo bueno y lo bello? Probablemente llamarían a la policía o al hombre con la red. ¿De qué estáis hablando, del bien y de lo bello? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bello? En efecto, ¿qué es? Estas son algunas de las preguntas que queremos plantearnos aquí e intentar encontrar algunas respuestas. Como escribe el profesor Charles Frankel en el prólogo de Los placeres de la filosofía, Platón describe repetidamente cómo los filósofos, tras haber vislumbrado las verdades de un mundo más perfecto, vuelven a la escena ordinaria y no son del todo capaces de creer en ella. Parece un entramado de alusiones insustanciales a ellos, y ellos a su vez parecen curiosamente ingenuos, extrañamente desvinculados de las opiniones que gobiernan el mundo. La verdad que señala Platón es que la filosofía puede hacernos ver con un shock que existen alternativas a nuestras formas rutinarias de reaccionar ante nuestra experiencia. Mediante el uso de sus propias herramientas distintivas, ofrece lo que también ofrecen la literatura o la pintura: la captura de la atención, la liberación de la semiconciencia
una apreciación renovada y más entusiasta de la singularidad de las cosas. Bajo el hechizo de un ingenioso argumento filosófico, descubrimos que lo que está inmediatamente frente a nosotros puede adquirir un filo, una agudeza, como si nunca lo hubiéramos visto antes. Nos sorprende que las cosas sean como son. Por el momento, volvemos a ser inocentes y nos preguntamos, como se preguntan los niños, ¿por qué no son diferentes? La filosofía es la manera que tiene una persona sofisticada de recuperar su ingenuidad. Aunque se trata de palabras y abstracciones, es una manera de liberar la imaginación y vigorizar y profundizar la vida de los sentidos. Pero la filosofía también nos recuerda que lo que nos sorprende no debería hacerlo. Los problemas que consideramos especiales para nosotros, las situaciones que hemos imaginado como peculiares nuestras, resultan ser ilustraciones de temas recurrentes en la experiencia humana. Sin embargo, aunque la filosofía nos saca de nosotros mismos en nuestro propio tiempo y nos proporciona otra perspectiva desde la que contemplar el presente, no hace que éste se aleje, sino que nos permite verlo con mayor nitidez. Si nos produce melancolía, no lo hace difuminando los problemas, sino agudizándolos. Eso, creo, es lo que necesitamos, al menos aquellos que han asumido el liderazgo, la creación o el servicio de una manera poco común. La verdad a la que apunta Platón es que la filosofía puede hacernos ver que existen alternativas a nuestras formas rutinarias de reaccionar ante nuestra experiencia. Al agudizar nuestra visión de lo que hacemos en relación con otras personas en el mundo, podemos lograr esa detención de la atención, la liberación de la semiconciencia, una apreciación renovada y más entusiasta de la singularidad de las cosas. ¿No es eso lo que buscamos? ¿No es eso lo que provocará el aburrimiento y la depresión en nuestras vidas? En una columna de prensa sindicada, estrictamente personal, Sidney J. Harris hizo la sabia observación de que el único propósito real de ser educado es poder distinguir entre lo que sabes y lo que no sabes. Y no puedes saber lo que no sabes hasta que sepas una cosa magníficamente bien y puedas usar eso para juzgar tu falta de conocimiento y otras cosas. Si estamos en el negocio y nunca deseamos tener éxito en él, es prudente contratar a aquellas personas que tienen el conocimiento que nos falta y no tratar de hacer todo nosotros mismos. Parece curioso que las personas más brillantes no suelen convertirse en empresarios, es decir, no suelen emprender su propio negocio. Su mayor brillantez mental parece mostrarles con terrible claridad los peligros del fracaso, la vergüenza, la pérdida financiera, la ansiedad. Por eso tienden a jugar a lo seguro y a encontrar posiciones más seguras dentro de una empresa en marcha. Contrátenlos. Se dice que el empresario sufre el síndrome del abejorro. El viejo cliché dice que el abejorro no puede volar. Se supone que sus alas son demasiado cortas para su gordo cuerpo. Es un milagro aerodinámico porque no sabe que no puede volar y aún así lo hace bastante bien. El empresario, la persona que inició y está iniciando todos los negocios y organizaciones del mundo, es por lo general el tipo de persona que se parece a un rey guerrero. Tiene una mente buena y tal vez astuta. Puede ver las fauces abiertas y anhelantes de la oportunidad y tal vez le falte el coeficiente intelectual del verdadero intelectual. Todo temor al fracaso se desvanece ante la visión más inmediata del éxito y, como el abejorro, simplemente vuela. A menudo se sorprende y se desanima ante los problemas que se le presentan y el tiempo que lleva a alcanzar el verdadero éxito. Pero aprende otra lección valiosa, que podemos aprender haciendo, como dijo Emerson: haz lo que debes hacer y recibirás el poder. Cuando resulta imperativo que obtengamos el conocimiento que necesitamos para evitar el fracaso, tendemos a obtenerlo. Una vez que el negocio finalmente triunfa, podemos contratar a las personas más brillantes y con más talento que eligieron la ruta más segura. No pueden evitar que sus cerebros tengan una mayor cantidad de información y los efectos que ésta produce, ni sus empleadores pueden evitar su disposición a correr riesgos. Pero es una situación que hay que recordar. Un efecto interesante de todo esto es que los especialistas más brillantes a menudo se burlan en privado de sus empleadores menos terribles y de sus ocasionales bufonadas aparentemente propias de un Babbitt. Mientras él, sin saberlo, se enriquece
y sigue ideando ideas para mejorar el servicio que presta su organización a sus clientes, parece que para los brahmanes de la oficina administrativa es una especie de compensación. Es importante saber lo que uno no sabe. Y también es importante saber que por cada idea que se te ocurra, hay personas muy talentosas que pueden ponerla en práctica, construirla y hacerla volar.